Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde de jueves. Hoy, como ya sabéis, la presentación corre a cargo de nuestro amigo José Ángel. Me podría llevar presentándolo un buen rato porque el currículum es para no terminar, pero voy a hacer una presentación sucinta para aquellos que no lo conozcáis. José Ángel es médico, es psicoanalista, es doctor en medicina, en psiquiatría y salud mental aquí en la Universidad de Sevilla, y es también doctor en filosofía. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, así como formador en práctica psicomotriz. Es también profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, en Málaga, donde hoy se encuentra, y formador en psicomotricidad también en Barcelona, así como director del máster universitario en psicomotricidad, ahí también en la UB. Y bueno, como no, es codirector del curso Psicoanálisis y Sociedad Contemporánea, que comparte con Fernando Gía Berbello, y investigador del grupo Sujeto, Sufrimiento y Sociedad de esta casa de la Universidad de Sevilla. Para los que tengáis más interés en leer textos suyos, os digo los tres últimos: Psicoanálisis para psicomotricistas, una orientación para la educación clínica, en Córpora, en 2016. Retrazos en el aire, estudios sobre clínica psicomotriz de orientación lacaniana, en Córpora, en 2020. Y, si no me equivoco, el último libro, Lecturas de cuerpo presente, conversaciones entre psicomotricidad y psicoanálisis. Así que bueno, por no hacer esta presentación más larga, José Ángel, te doy la palabra, no sé, antes de leer un texto del libro que nos recomendaba José Ángel para esta ocasión, Psiquiatría y Psicoanálisis, la clínica de la sospecha, de Enrique Rivas, que bueno, sirve un poco para introducir la ponencia, ¿eh? Pues con vuestro permiso leo un pequeño párrafo. Y este es el pathos, la patología, de quien adviene al lugar de quien se confronta desde una posición de deseo con los efectos de lo real, los síntomas y la patología para los psiquiatras, o el deseo y el goce del sujeto para los psicoanalistas. Psiquiatría y psicoanálisis no son más que síntomas sociales de la insistencia de lo real. El psiquiatra y el psicoanalista son los sujetos que padecen estos síntomas, bien desde una posición imaginaria de identificación al saber y al amo, como en el psiquiatra, bien desde una posición simbólica en la que la semblanza de la causa del deseo y la caída de las identificaciones produce el decir del sujeto que sufre y demanda para el psicoanalista. Bueno, pues con esto, José Ángel, es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Sí, perfectamente. Bueno, lo digo, hablo desde aquí, desde mi despachito de la Facultad de Málaga, ¿no? Y ante todo, bueno, pues quiero agradecer a Manu y a Francisco, a Curro, que me hayan invitado, ¿no? Una pequeña melange que nos lleve a encontrar puntos de encuentro o, al contrario, ¿no? A pelearnos más por la diferencia, ¿no? Como el amigo Garrido Periñán tiene por detrás una pantalla, un estadio de fútbol, creo que es de lo más pertinente para que juguemos juntos un partido. Porque es verdad que hay algo de partido de fútbol, a JJ le agradezco la pantalla detrás, porque es verdad que entre psiquiatría y psicoanálisis hay un cierto partido de fútbol, ¿no? Un cierto partido de fútbol en el sentido de que se puede mezclar, no se puede mezclar, a veces se llevan bien o a veces se llevan mal. Con lo cual, efectivamente, lo que he preparado son, sobre todo, preguntas, o sea, líneas de intervención, líneas maestras, para pensar tanto desde el lado de la filosofía como desde el trabajo social o desde la psicología y psiquiatría que puedan estar presentes, ¿no? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos distancia? ¿Qué nos diferencia? Etcétera, etcétera. Por supuesto, yo tampoco puedo evitar mi propio sesgo personal. Quiero decir, sería un poco estúpido si pretendiera hablar ex cátedra a partir de no sé qué fundamentación, ¿no? La primera pregunta que me surge es: ¿qué puñetas hacen ustedes aquí? Así, a bocajarro, ¿no? Quiero decir, ¿qué hacen unos filósofos, qué hacen unos psiquiatras, psicólogos, interesándose por un seminario de psicoanálisis, ¿no?
¿no? Porque efectivamente, ¿no? ¿Hasta qué punto no hay una mitomanía a la búsqueda de una suerte de respuesta que nos diera las estrategias de intervención para, digamos, enderezar los sufrimientos del sujeto? Yo presupongo que no. Presupongo que cuando alguien elige, escoge acercarse a un paradigma como el psicoanalítico, ya puede estar bien advertido, pero no estoy muy seguro de que estén advertidos del todo. ¿Qué significa curar? ¿Existe la cura? Cuando hablamos de tratamiento o cuando el mismo Lacan dice el psicoanálisis no es una terapia como las demás, sigue siendo terapia, no es terapia, los fines del psicoanálisis son terapéuticos, ¿no? Incluso podía alargar las preguntas todavía mucho más allá. Pero a ustedes realmente, ¿qué es lo que les interesa? ¿Les interesa el funcionamiento del aparato psíquico? ¿No? ¿Les interesa una suerte de ontología? No digo deontología, digo ontología, que pudiera dar ciertas respuestas a la condición humana en su vertiente arrojada del ser, ¿no? Es decir, yo lo primero que les voy a decir es, si a ustedes no les gustan los chismes, los cotilleos, los podorreos, las charlas de vecinos, la pequeña historietita, no sé qué estamos haciendo aquí. Es decir, hablar de psicoanálisis y también hablar de psiquiatría, pero sobre todo hablar de psicoanálisis, es hablar de lo inmundo de la subjetividad humana. Es decir, de aquello que puede ser absolutamente banal. Hasta hace 10 minutos he estado jugando a Spider-Man con un chavalito autista de 3 años. ¿A ustedes les gusta Spider-Man? ¿Les dice algo Spider-Man? ¿Puede tener algo que ver Spider-Man con el autismo? ¿Puede un autista jugar a Spider-Man? Un autista juega. Es decir, que del psicoanálisis, desde luego, no se van a esperar muchas respuestas, ¿no? Lacan decía muy bien que el psicoanálisis es pobre ontológicamente, ahí los filósofos siempre nos pillan, ¿vale? Pero es fuerte éticamente. Es decir, la potencia del psicoanálisis es una potencia ética. Y es una potencia ética porque finalmente el psicoanálisis es una experiencia. Es verdad que efectivamente, como incluso teoriza Jorge Alemán, el psicoanálisis es finalmente filosofía más transferencia. Y tiene toda la razón. No es una mayéutica el psicoanálisis, que pregunte por el ser y la razón de los acontecederes. No, el psicoanálisis es una teoría, es un procedimiento y, por supuesto, una terapia, una modalidad de intervención. Es más, a los que están aquí también les preguntaría, ¿pero a ustedes les gusta preguntar? Porque ya nadie pregunta nada. Hay ciertos lugares comunes, pero la esfera privada, como decía Rorty, ha quedado relegada al plano de la intimidad de las creencias. Es más, si empezamos a tocar terrenos políticos, ya rápidamente cortamos la conversación. ¿Cuáles son las preguntas que plantea el psicoanálisis? Lo que quiero decir, a modo de introducción, y ya digo, voy a desgajar toda una serie de ideas, o más bien ejes de trabajo, de estudio, es que la dicotomía psicoanálisis-psiquiatría finalmente es la dicotomía entre, por ejemplo, el verbo o la carne. O, por ejemplo, porque hay algo y no más bien nada. O, por ejemplo, la dicotomía entre el goce y el significante. O incluso, si quieres, la propia dicotomía entre el nominalismo y el realismo. El mismo Freud decía que el psicoanálisis estaba entre la medicina y la filosofía. Y Freud, como buen judío irónico, también añadía, y de los dos lados nos dan de tortas. ¿No? Y es verdad, porque efectivamente la filosofía y la psiquiatría suplementan al psicoanálisis y a su vez el psicoanálisis hace síntoma
de la filosofía y de la psiquiatría. Voy a comenzar desde el inicio. Todo esto a modo de introducción. Si os parece, desplegaré el tema, Manu, Paco, desplegaré el tema durante media hora y luego podemos entrar en un turno de palabras, ¿vale? O incluso, he dicho, porque algo y no más bien nada, la pregunta también es otra de las grandes preguntas que cuestiona la dicotomía psicoanálisis y psiquiatría es, por ejemplo, entre lo normal y lo patológico. Y ahora, cuando más adelante hablemos un poquito sobre salud mental, que es otro de los nombres de la psiquiatría, es ahí donde se pone en juego absolutamente lo que es del orden de lo normal o patológico. Para empezar, comenzaré por un axioma. Según el paradigma, según la idea que tenga cada persona de lo que es la subjetividad, así se colocará. Es decir, previo a la elección de un paradigma determinado, está siempre el fantasma subjetivo. Si tú piensas, por ejemplo, que finalmente todo es una construcción social, no te costará mucho adscribirte a la psicología social, al constructivismo, al construccionismo, que no son exactamente lo mismo, ¿no? Y pensar que los humanos son efecto de todos los significantes que le caen, todas las palabras que le caen al sujeto y construyen una malla de aprendizajes, ¿no? Es por eso que el constructivismo, por ejemplo, puede casar muy bien con cierta psicología cognitiva, ¿vale? Si tú piensas que finalmente somos criaturitas de Dios, ¿vale? Las enfermedades mentales no serán más que alteraciones de ese devenir místico que habrá que corregir. Si tú piensas finalmente que todo es bioquímica, las emociones son bioquímicas, la religión es bioquímica, ¿no? El amor es bioquímico, ya incluso creo que el propio Sócrates habló de eso, ¿no? No, Platón, ¿no? Si uno piensa que el amor es una alteración bioquímica, neuropsicológica, finalmente los trastornos serán de ese orden. Es decir, pongamos por delante que cada sujeto se mueve en la vida con un paradigma específico, incluso aunque no lo sepa. ¿Vale? Incluso aunque no lo sepa. Luego elegirá, por supuesto, el modelo que significa entender a cada sujeto. La modalidad. Por eso no es lo mismo el concepto de personalidad que el concepto de sujeto o que el concepto de individuo. Bien, lo digo porque efectivamente, mal que nos pese a nosotros mismos, ¿no? Antes de elegir, ya somos elegidos por nuestra propia manera de entender al mundo. Y como veremos un poco más adelante, hay paradigmas que pueden casar muy bien entre sí y hay paradigmas que se pueden dar de tortas entre sí. Por ejemplo, la psiquiatría y el psicoanálisis pueden casar muy bien o pueden darse de tortas. Depende de qué. Depende del tipo de psiquiatría, pero también depende del tipo de psicoanálisis. ¿Vale? Segundo punto. Hay que distinguir varios conceptos que son fundamentales. Y supongo que los compañeros de Málaga medio lo habrán visto, pero bueno, creo que puede enriquecer luego el debate. ¿Qué es la diferencia entre demanda, queja, trastorno y síntoma? Para empezar, ¿qué es una queja? Una queja es cualquier cosa. Nos estamos quejando continuamente. Me quejo de la lluvia de Málaga, me quejo de la sequedad de Málaga, me quejo de la crecida del río de Sevilla, me quejo, no importa, nos quejamos del tiempo, de las mujeres, de los hombres, nos quejamos de todo. Es más, la naturaleza humana es una naturaleza quejosa. Uno tampoco sabe muy bien por qué se queja de la queja, porque finalmente la queja puede ser manifestación del malestar, pero ni siquiera una queja garantiza que uno quiera arreglar la queja. ¿Vale? Es más, cuando a menudo alguien se queja de algo y tú le vas a solucionar, dice, no, ya está bien. Es decir, existe la queja por la queja misma. Hay gente que tiene un vicio enorme para quejarse.
Los que tenemos amigos plomazo sabemos muy bien que hay amigos que se quejan y en cuanto le sugieres algo dicen no, o le das un consejo y efectivamente no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Otra cosa es la demanda, ¿vale? Cuando la queja apunta a una posible solución, ¿no?, el sujeto ya imaginarizado, ¿qué es lo que solucionaría dicha queja? ¿Vale? Y ahí aparece la demanda. La demanda es siempre demanda de arreglo. Quítame esto, ¿no? Ahora, tú puedes pensar muy bien que aquello de lo que te quejas es lo que es. O tú puedes pensar que aquello de lo que te quejas no es lo que es. Con lo cual, cuando uno demanda una solución para una queja, puede ser para aquello que tú crees que es o para aquello que está detrás de lo que tú crees que es. ¿De acuerdo? Entonces, ahí surge la demanda. ¿Vale? Bien. La demanda generalmente suele ser demanda de alivio inmediato. Quítame esto que me molesta. El problema que surge en lo humano es que no todas las demandas son iguales. De hecho, finalmente, y como bien dice Lacan, toda demanda siempre es demanda de reconocimiento. Incluso Lacan va mucho más allá y dice, finalmente toda demanda es demanda de amor. Es decir, que cuando alguien pide algo y pide más de lo que pide. Y por tanto, toda demanda, repito, sí, es demanda de solución de una queja, pero sobre todo es demanda de un cierto reconocimiento. Es decir, que ya la queja ya va dirigido a un otro del que se espera algo. Esa es la demanda. ¿Vale? Otro concepto fundamental, para continuar, es el de trastorno. ¿Qué es un trastorno? Bueno, el trastorno nunca había tenido mucha importancia ni siquiera en la psiquiatría ni en la psicopatología. Nosotros nos movíamos por síntomas, ¿vale? La aparición del trastorno es una disfunción. ¿Qué es un trastorno? Cualquier disfunción, ¿vale? Ahora bien, hay trastornos que son muy objetivables, por ejemplo, el nivel de glucemia en sangre, eso, o el nivel de tensión arterial, ¿no? 160, usted tiene un problema, tiene un trastorno en la tensión arterial, ¿vale? Pero hay otros que no son tan objetivables, por ejemplo, una queja o una demanda, ¿vale? En general, cuando hablamos de psiquiatría o en salud mental, un trastorno, como no se puede, digamos, cuantificar, porque no es del orden de lo cuantitativo y no necesariamente del orden del orgánico, se recurre a la estadística, ¿vale? Por tanto, tenemos, por ejemplo, que una cosa es el duelo, cuando el duelo pasa de los 6 meses se transforma en depresión, una depresión exógena, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale que los 6 meses de una queja por un duelo se convierte en depresión? No, es aleatorio, es aleatorio. Es decir, que un trastorno es una disfunción de algo, de cualquier cosa, que está estadísticamente valorado. Claro, atención, luego los que hacen los manuales de psicopatología y de psiquiatría pueden agrandar o pueden achacar la curva de Gauss. ¿Se entiende? De esta manera puedo incluir a más gente o menos gente en el trastorno, ¿no? Por ejemplo, si yo amplío el tiempo de depresión en vez de 6 meses a un año, ¿no?, habrán, por ejemplo, menos deprimidos. Sin embargo, si lo achato y digo, no, depresión es a partir de los 3 meses, tendré mucha más gente deprimida, ¿vale? Lo que quería señalar es que un trastorno es una alteración del tipo que sea, ¿vale? El trastorno es básicamente lo que recogen, por ejemplo, las convenciones internacionales de enfermedades, en concreto la CIE y el DSM, que son los grandes manuales que tenemos. Tenía que decir de la CIE y del DSM que clásicamente mucha gente lo ha tomado como manuales diagnósticos y no son manuales diagnósticos.
Lo digo porque mucha gente ya, cualquier maestro, cualquier educador, cualquier terapeuta familiar, ya rápidamente consulta el DSM y pone el nombre del trastorno. No. El DSM es un manual para ponernos de acuerdo después de un serio análisis psicopatológico y tratar de, digamos, de encontrar un punto de confluencia donde eso. Pero finalmente los manuales sobre todo los DSM, no dejan de ser el efecto de un consenso. Bueno, ese es el trastorno. Digamos que el trastorno, si queréis una metáfora, sería algo así como las ramitas del árbol. ¿Vale? ¿Qué es un síntoma? Ahí yo soy un freudiano ortodoxo. O sea, un síntoma, para empezar, es una formación sustitutiva. Es decir, un síntoma tiene su origen en el inconsciente. Y como todo síntoma, es el efecto, la solución que encontró ciertas representaciones reprimidas a la hora de salir a la conciencia, ligándose a otras que fueran más soportables. Esa es la definición clásica freudiana. Es decir, algo que no puedo soportar se liga a algo más soportable y accede a la conciencia. Es un síntoma. Tanto el síntoma como el trastorno se viven como un malestar, como un sufrimiento. ¿Hasta qué punto podríamos decir que un trastorno es algo externo, mientras que digamos que el síntoma es algo interno? Se podía decir así. No es exactamente así, pero digamos que entonces un síntoma quiere decir algo, en la definición clásica. Un síntoma es un mensaje deformado. ¿Deformado de qué? De una representación inconsciente. Luego, Freud adelanta en la teoría del síntoma diciendo, no, es una manifestación inconsciente de deseo, que se manifiesta por vías alteradas, como son la formación en inconsciente. En ese sentido, el síntoma tiene el mismo estatuto que el deseo, pero también tiene el mismo estatuto que los actos fallidos, que la metedura de pata, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fíjese entonces, dos concepciones de entrada radicalmente distintas. La una, el trastorno. El trastorno es una alteración cuantitativa. ¿Por qué? Se puede medir, se puede evaluar. Y también incluso puede llegar a ser científica, en la medida en que se puede replicar. Mientras que el síntoma, más bien, parte de una concepción siempre subjetiva y como efecto del, digamos, el funcionamiento del aparato psíquico de cada uno. ¿Vale? Bien, aclarados estos prolegómenos, entonces ya nos metemos, digamos, en el meollo de la cuestión. ¿Cuáles son los puntos de encuentro y de desencuentro entre la psiquiatría y el psicoanálisis? Finalmente, he dicho que cada uno interviene en función de su modelo, su paradigma, su epistemología previa mental. Y ahí la forma de manifestarse son dos prácticas radicalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, la psiquiatría. La psiquiatría realmente nace en el siglo XVIII-XIX, aunque ya rápidamente se reconoce como parte de la medicina. La psiquiatría, por tanto, nace como una rama de la medicina y, por tanto, va a estar sujeta a la epistemología médica. Creo que eso es importante. Otra cosa es que pudiéramos decir, y hay mucha controversia con eso, si realmente lo que estamos analizando es científico o no. Pero realmente la psiquiatría nace con una vocación científica. Por supuesto, sigue las pautas propias de cualquier especialidad o de cualquier campo médico, ¿no? En ese sentido, para empezar, separa lo que es normal o patológico. Es decir, reconoce que hay una función alterada sobre un fondo normal. ¿Por qué? Porque la psiquiatría sí sabría lo que es normal. ¿Vale? En ese sentido,
como además no hay pruebas objetivas para evaluar lo que es, digamos, la enfermedad mental, a no ser determinados test, que ya digo que siguen criterio estadístico, la psiquiatría es básicamente una especialidad descriptiva, ¿no? La función de la psiquiatría es dar cuenta de la descripción, tanto moral como fenomenológica, de un determinado patología. Al separar lo que es normal o patológico, para empezar, exonera al individuo de la producción. Es decir, tú tienes un grano en el culo, ¿vale? Entonces, la enfermedad mental sería un grano, digamos, en el universo psicológico, psicopatológico de un sujeto, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de síntoma en psiquiatría, realmente estamos hablando de trastorno. De hecho, la psiquiatría se define por los trastornos, como una expresión nuclear. Es decir, para la psiquiatría habría un ser, y luego habría toda una serie de ramas, digamos, alteradas. ¿Vale? El psicoanálisis, por el contrario, no parte del ser, sino parte de la subjetividad. Y la subjetividad es subjetiva. Durante muchos años se quiso encontrar la base científica del psicoanálisis. Es verdad que hay una cierta cientificidad en el psicoanálisis. El propio Lacan hablaba de las logociencias, la ciencia del conocimiento, las ciencias humanas. Hay una lógica, y realmente hay una lógica en el tratamiento, pero finalmente entre la lógica y la sinrazón de cada uno gana siempre, por supuesto, la subjetividad particular. Es decir, que el psicoanálisis trata de desentrañar cómo cada sujeto construyó su propia lógica. Cada sujeto, uno por uno. Y ese presupuesto es radical. Ya Freud decía muy bien que con cada sujeto se reinventa el psicoanálisis. Y estoy absolutamente de acuerdo. Es más, incluso yo añadiría que con cada sujeto se recorren las propias etapas del psicoanálisis. Desde el primer Freud hasta, por ejemplo, el último Lacan, ¿no? Por otra parte, como dije antes, el psicoanálisis es una experiencia. Es una experiencia que va a contrapelo del pensamiento. No es filosofía, tampoco es medicina. En ese sentido, lo prioritario de la psiquiatría, vuelvo a la psiquiatría, sería una clínica de la mirada. Podemos definir a la psiquiatría como una clínica de la mirada. Una clínica de la mirada, repito, que excluye al sujeto y que trata de extraerle el sufrimiento que puede ser homologable a cualquier otra enfermedad. La psiquiatría, repito, nace en el siglo XVII y XVIII, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de la psiquiatría? Desde luego la psicopatología. La psicopatología es el fundamento de la psiquiatría, aparte de la terapéutica, aparte de los dispositivos sociales, etcétera, etcétera. Pero el fundamento de la psiquiatría es la psicopatología, es decir, el análisis de las diferentes modalidades del sufrimiento humano. En ese sentido, vuelvo a repetir, ¿no? La psiquiatría se ocupa de la exploración, evaluación, ordenamiento y clasificación, ¿no? ¿De qué? De los trastornos, de las diferentes áreas de lo que sería la personalidad. Los trastornos cognitivos, los trastornos del pensamiento, los trastornos del lenguaje, de la memoria, de la voluntad, del afecto, etcétera, etcétera. Es verdad que a primeros del siglo XX, finales del XIX, hubieron grandes aportaciones de la psiquiatría. Os sugiero vivamente a los que estéis aquí que os hagáis con por lo menos un pequeñito manual de historia de la psiquiatría. Porque fundamentalmente el inicio de la psiquiatría era fundamentalmente descriptivo. Cuando Freud comienza con el psicoanálisis, la psiquiatría era eminentemente descriptiva, es decir, analizar pormenorizadamente los diferentes fenómenos. ¿Qué es una neurosis obsesiva? ¿Qué es una neurosis de angustia? ¿Cuáles son las características de la angustia? Etcétera, etcétera. Grandes psiquiatras como Griesinger, Fallret, Seglas,
por ejemplo, Capgras, Clérenbault, que inventó el concepto del fenómeno elemental, por ejemplo, Bloyer, Kraepelin, Schneider, ¿no? Dentro de, por ejemplo, la psiquiatría experiencial, ahí ya tenemos las aportaciones de Binswanger, de Minkowski, etcétera, etcétera. Más adelante, alrededor de los años 60, aparecería lo que es la antipsiquiatría. Es decir, que la psiquiatría comienza a tener inquietudes, digamos, sociales. Ahí tenemos todas las aportaciones de Lane, Cooper, etcétera, Basaglia. Yo mismo soy un hijo de la antipsiquiatría. Bueno, hijo, podría decir soy un mocoso. Porque es verdad que cuando empecé a trabajar en un hospital psiquiátrico, realmente tenía 24, 25 años. Pero es verdad que yo fui carne de cañón de manicomio. ¿Vale? Por el contrario, en el psicoanálisis, que hemos dicho que es una clínica de la escucha, el psicoanálisis excluye la ciencia. Repito, si la psiquiatría, por su propia condición, excluye al sujeto, ¿no? Por el contrario, el psicoanálisis, ¿qué es lo que tiene que excluir? El psicoanálisis se ocupa de lo excluido de la ciencia. Por tanto, el psicoanálisis, que es efecto del discurso de la ciencia, hay que decirlo, ya Lacan mismo resaltó que el psicoanálisis apareció justamente cuando se había entronizado la ciencia positiva como tal. El psicoanálisis tiene que excluir la ciencia. No existe neuropsicoanálisis, por muchas intenciones que se tengan y por mucho que se intente localizar el inconsciente. Es verdad que hay estudios de neuropsicoanálisis. Hay gente que quiere localizar el inconsciente en el área frontal, parietal, etcétera, etcétera, ¿no? El psicoanálisis, por tanto, trabaja sobre el sujeto. Es decir, y hablar de sujeto es siempre hablar de sujeto decidido, ¿no? El psicoanálisis no es una clínica de los signos, es una clínica de la palabra. ¿Vale? Segundo axioma. No hay acuerdo entre el pensamiento y la palabra. Todo el fundamento del psicoanálisis es que nunca el pensamiento coincide con la palabra. Ese simple fenómeno, que es absolutamente inmanente, y absolutamente, si queréis, inexorable, que nunca hay coincidencia absoluta entre el pensamiento y la palabra. Claro, si hubiera coincidencia entre el pensamiento y la palabra sería muy fácil, ¿verdad? No habría más que reprogramar a los sujetos como pretende cierta psicología cognitiva, ¿no? Y efectivamente los afectos, las emociones, las vivencias quedarían reprogramadas. Pero el problema es que cuando hablamos siempre decimos más o menos de lo que queremos decir, ¿no? Es decir, que no hay una correlación exacta. La famosa no hay relación sexual de Lacan, el famoso no hay relación sexual de Lacan, una de las lecturas posibles es esa. Otra de las lecturas es que no hay acuerdo entre el significante y el goce, por ejemplo. Pero digamos que si hubiera el famoso no hay relación, ¿cuál es lo que define al sujeto dividido? Somos divididos entre el pensamiento y la palabra. Nunca coinciden del todo. Es decir, la palabra articula pensamiento, pero sin embargo siempre hay algo que sobra o siempre hay algo que falta. Es más, incluso para hablar hay que esconder ciertos pensamientos. ¿Vale? Dicho eso, separando aguas entre la psicoanálisis y la psiquiatría, entonces ahora, ¿qué podía servir de encuentro? ¿En dónde se encontrarían el psicoanálisis y la psiquiatría? Desde luego, son dos saberes, dos comunidades, dos profesiones que desde luego están condenados a entenderse, ¿no? Me recuerda un poco el bipartidismo en la política española. Es algo de eso, ¿no? Están en una relación, digamos, de inclusión exclusiva, o si queréis mejor, de exclusión inclusiva, en una relación paradojal, en una relación también contingente, pero desde luego
en una relación limítrofe siempre, condenados a entenderse a pesar de que hayan momentos donde no tengan nada que decirse. Por tanto, son dos discursos distintos para un mismo fenómeno que es leído de dos maneras distintas. En ese sentido, podríamos decir que los dos, psiquiatría y psicoanálisis, operan sobre el goce, ¿no? La psiquiatría niega el goce, como mucho, valora lo que es el sufrimiento y pretende extraerlo, pero nunca dirá que el goce es una función constitutiva de la propia subjetividad. Mientras que el psicoanálisis no niega el goce, al contrario, el goce es un efecto de la palabra. Y por tanto, cuando algo cambia en la palabra, también algo cambia en la posición fantasmática de cada sujeto. Por eso digo que psiquiatría y psicoanálisis mantienen una relación no complementaria, para nada, nunca serán complementarias, pero sí suplementarias. Hasta el punto, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que la psiquiatría hace síntoma en el psicoanálisis, lo mismo que la filosofía. Y a su vez el psicoanálisis hace síntoma de la psiquiatría. Podríamos decir, acercándonos a una especie de resumen, que la psiquiatría es un tratamiento imaginario de lo real. Repito, la psiquiatría pretende hacer un tratamiento imaginario sobre lo real. Por otra parte, la psiquiatría actúa sobre los efectos. La palabra clave de la psiquiatría, ¿cuál sería? El cómo. ¿Cómo? ¿Vale? Mientras que el psicoanálisis sería un tratamiento de lo simbólico sobre lo real. Es el punto que lo diferencia. Los dos intervienen sobre lo real. Pero mientras que la psiquiatría interviene imaginariamente, ¿no? El psicoanálisis interviene simbólicamente. El psicoanálisis no interviene sobre los efectos, porque si no estaríamos hablando de psicoterapia. El psicoanálisis interviene sobre la causa. La causa y la causalidad. Por tanto, la pregunta del psicoanálisis no es el cómo, es el por qué. ¿Lo ven? Son dos caminos paralelos y, sin embargo, distintos, que efectivamente a veces convergen en el infinito, ¿no? Para la psiquiatría hay una enfermedad que es objetivable y que hay que extraer. Para el psicoanálisis, como iremos viendo, ¿no? La enfermedad es constitutiva de la subjetividad. Es decir, ya por el mero hecho de ser humano, ya estamos enfermos, ¿no? No es que estamos enfermos, entiéndaseme. No es que estamos enfermos según el último DSM. Según el último DSM, ya iba el DSM-5, creo que contiene 540 enfermedades. ¿Vale? Evidentemente contiene 540 trastornos mentales. Eso hace que todos estemos enfermos. No, el psicoanálisis lo que dice es que somos enfermos ¿de qué? De ser humano, no porque estemos trastornados. Luego lo veremos. ¿Vale? Finalmente, la psiquiatría, si lo que le interesa son las consecuencias, ¿dónde pone la causa? Finalmente la psiquiatría no deja de ser una derivación de la neuroquímica. Y por eso la fantasía de toda la psiquiatría, ¿cuál es? La neuropsiquiatría. Encontrar la alteración química que hoy en día se encuentra en la genética o en los neurotransmisores, ¿no? De todas maneras, dicho sea de paso, sabéis que últimamente hay toda una revolución en la psiquiatría porque la famosa hipótesis serotoninérgica referida a la depresión se ha visto que tampoco es cierta. Es decir, que digamos que la psiquiatría tendería a buscar la causalidad en la bioquímica alterada del cerebro, ¿no? Y a veces ciertos medicamentos funcionan aunque no se sepa muy bien que funcionan. ¿Vale?
Por tanto, para la psiquiatría, ¿no?, lo que cura sería hallar la alteración, o por lo menos extraer los síntomas o hallar la alteración bioquímica que provocó esa alteración, ¿no? Mientras que para el psicoanálisis lo que cura es el deseo. Fijaos cómo, siendo paralelos, ya empiezan a diverger, ¿no?, cuando hay que empezar a concretar, ¿no? Dicho sea de paso, cuando la psiquiatría, a partir de la posguerra, en la posguerra hubo dos grandes cortes epistemológicos en la psiquiatría, ¿no? Por una parte fue en 1955 el descubrimiento de la clorpromacina, es decir, que aparecen los psicofármacos, ¿no? Hoy en día todo el mundo se medica. España es uno de los mayores consumidores de ansiolíticos del mundo. Ya están encontrando restos, trazas de ansiolíticos en el Manzanares, en Madrid, por ejemplo. En Londres también se han encontrado. O sea que en el agua corriente ya tenemos restos de ansiolíticos. Imaginaos el brutal consumo de medicamentos. ¿Vale? Y luego, por otra parte, fue todo el auge de la psiquiatría social. Como evidentemente la psiquiatría tenía sus limitaciones a niveles farmacológicos, empieza también a tener en cuenta otros vectores, ¿no? De hecho, la psiquiatría ha recurrido prácticamente a todo, a la familia, a la sociedad, a la educación, etc. Todo menos justamente a lo que recurre el psicoanálisis, que es al sujeto, a la persona en su unicidad. ¿Por qué? Porque la propia vocación de la psiquiatría tendría que sostenerse un semblante científico, ¿no? En ese sentido, la salud mental, que aparece en los años 60, ¿no?, cuestiona el objetivo mismo de la psiquiatría. ¿Qué pretende la psiquiatría? La adaptación del sujeto a la realidad. Ese sería el gran objetivo. Nada que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis no nos interesa si un sujeto está adaptado o no adaptado. Mientras que en la psiquiatría, ¿no?, como buena especialidad médica, finalmente en el horizonte lo que tiene la adaptación. Y eso sigue, a su vez, las famosas fórmulas de qué es salud, ¿no?, enunciadas por la OMS. Sabéis que hay dos grandes lecturas de qué es la salud, ¿no? La salud es el completo bienestar físico, psíquico, incluso espiritual del individuo. Esa es la definición clásica de la OMS. A mí personalmente me gusta mucho más, aunque hay que leer a Canguilhem, ¿vale?, en su estudio sobre lo normal y lo patológico, a mí personalmente me gusta mucho más la definición de Lerich, ¿no?, cuando dice que salud es el completo silencio de los órganos. Es decir, salud, finalmente, y salud mental es cuando algo no te da la lata. Y punto, ¿no? A partir de ahí están todas las variaciones posibles. Incluso cuando alguien está trastornado, leído desde el psicoanálisis, ¿no?, cuando un sujeto manifiesta un síntoma, para empezar, no lo podemos decir. Para empezar, hay sujetos que sufren mucho y nunca hacen síntoma. Hay sujetos que apenas sufren y hacen síntoma. En cualquier caso, a partir de los años 60, ¿no?, en relación con la psiquiatría, aparecen los diversos modelos de asistencia comunitaria y aparece la reforma psiquiátrica. En concreto, en Andalucía, a partir del año 85, se implantan diferentes dispositivos que trataban de externalizar a los pacientes de las instituciones manicomiales. Y efectivamente aparecen lo que se llamaron las unidades de tercer nivel, no solamente las unidades de urgencia o las unidades de los centros de salud, de la unidad de salud mental, sino aparecen unidades como unidades de rehabilitación, unidades de psiquiatría infantil, comunidades terapéuticas, etc. Pero finalmente, entonces, ¿en qué se ha convertido la psiquiatría y la salud mental? ¿No? Finalmente, en esa deriva comunitaria, se convierten en los detentadores de los ideales de normalidad social, ¿no? O dicho de otra manera,
finalmente la psiquiatría se ha convertido en el guardián del orden público. Que conste que no lo digo yo, pero muy evidente que si lo que se pretende es la normalización, la integración, ¿no?, es muy fácil caer en el sesgo, ¿no?, de que la salud mental se haya convertido en los detentadores del orden público, finalmente, ¿no? Por no hablar de que la salud mental también se ha convertido en unidad de consumo, ¿no? Y entonces vemos claramente cómo cada acto humano se ha convertido en un trastorno, ya, hoy en día. He dicho antes que efectivamente todos somos enfermos, según el psicoanálisis, pero también estamos enfermos según el DSM. O sea, cualquiera que tenga un pequeñito vicio, se coma las uñas más de 3 veces al día, fume más de una cajetilla, etcétera, etcétera, se coma el pelo, cualquier mínima desviación ya es susceptible de patología mental. Si a eso se le suma que efectivamente todo el movimiento Foucaultiano, que tiende a reintegrar el trastorno mental en la sociedad, finalmente es lo que está pasando hoy en día. Vemos a sujetos que consideran que el sufrimiento mental puede ser una segunda oportunidad, puede mejorar tus condiciones de trabajo, el sufrimiento, bueno, tengo que expresar mis más encendidas reservas frente a ese buenismo que hoy en día está invadiendo los televisores, donde todo el mundo cuenta sus sufrimientos, sus depresiones, su fobia, etcétera, como si fuera lo más cookie que le ha podido pasar a alguien. Cuidado, el sufrimiento es sufrimiento. No se puede banalizar como un producto de consumo más. Otra cosa es que a determinadas instancias interesen hacer una promoción del sufrimiento de la salud mental. Bien, última parte, y llegado aquí. ¿Cuál es el problema entre estas dos lecturas, entre estos dos paradigmas? ¿Realmente cuál es el problema? Todo podía estar muy bien si siguiera así, pero es que hay varias contradicciones epistemológicas. La primera ya la descubrió el propio Freud. La primera de ellas es que lo patológico está hecho de la propia normalidad. Por tanto, no se pueden separar. Es decir, todos somos un poquito fóbicos, ¿vale? Pero cuando eso impide, afecta a tu vida cotidiana, puede llegar a ser francamente invalidante. Eso ya lo descubrió Freud en 1800, prácticamente 70-80. Es decir, que la enfermedad o los mecanismos que posibilitan la enfermedad mental son los mismos de la normalidad, ¿vale? Y el segundo gran descubrimiento freudiano fue que si cortas una rama del árbol dañada, pero no tocas las raíces, volverá a salir otra rama alterada. O dicho de otra manera, si tú curas un trastorno sin ir a la base del síntoma, finalmente surgirá otro trastorno. También eso formó parte del gran descubrimiento freudiano. Freud no solo descubrió el inconsciente, descubrió los fundamentos de toda una nueva psicopatología. Si no fuera por eso, perfectamente podían convivir el psicoanálisis y la neuropsiquiatría, ¿vale? El problema está en que Freud pudo muy bien constatar que lo normal y lo patológico están hechos de la misma materia. Y en segundo lugar, repito, si tú curas una rama del árbol pero no vas a lo real de las raíces del árbol, que es el síntoma, vuelve a surgir otra rama alterada. De hecho, ¿qué es lo que está provocando la psiquiatría hoy en día? Lo que está provocando son trastornos crónicos. Y
Y de hecho estamos viendo cómo los deprimidos, las depresiones, por no ir al fundamento de lo real, las depresiones, la fobia, las angustias, se van cronificando. La psicosis se van cronificando. Entonces, si esto es así, ¿cómo puñetas y perdón podemos intervenir? Porque lo que está claro es que no existe la regresión. Punto número 1. No existe la regresión. ¿Qué significa no existe la regresión? Yo que me muevo mucho en el campo de lo corporal, en el ámbito psicosomático, concreto en el campo de la psicomotricidad, ¿no? Hay toda una corriente de la práctica corporal, de la práctica psicomotriz, que se llama la psicomotricidad relacional, que potencia la regresión, la famosa regresión, ¿no? ¿Qué sería la regresión? Volver a estadios evolutivos anteriores para volver a otra vez a corregir, digamos, los inputs alterados y modificar los patrones de crecimiento. Eso sería la regresión. El problema es que no existe la regresión. No hay vuelta atrás en lo humano. No puede haberla. Una vez que te casaste, jamás volverás a ser soltero. Una vez que fuiste licenciado, jamás volverás a ser... dejarás de ser licenciado, aunque te echen del colegio profesional. O dicho de otra manera, una vez que un significante simbólico se inscribió en lo social, no hay vuelta atrás. ¿Vale? Es decir, no existe la retrohistoria. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Si hemos dicho que desde la perspectiva psicoanalítica el síntoma es efecto de una historia y de un deseo reprimido inconsciente, ¿no? Teóricamente no hay ninguna posibilidad de cambio en los humanos. Sí, podemos utilizar cierta psicología cognitiva, ¿no? Un nuevo aprendizaje que alteraría los patrones de eso, pero evidentemente, como no se puede controlar el pensamiento, dura lo que dura. Otra modalidad sería la psicología, por ejemplo, conductual, modificar ciertas condiciones de goce, ¿no? Pero también hemos dicho que si se corta una rama, aparece otra alterada. La psicología conductista lo que crea son patologías crónicas o nuevas patologías. ¿Cuál es la alteración? ¿Cuál es la posible intervención? La única posible intervención que tenemos los humanos sobre, digamos, lo mental, lo psi, es o alterar el orden de las letras, ni más ni menos. Alterar el orden de las letras. Las letras no van a desaparecer. Las primeras inscripciones, las huellas, la estructura, la posición del sujeto, no hay cambio posible, porque no hay cambio. Es decir, de las raíces no hay posibilidad de cambiar. ¿Cuál es entonces la única posibilidad? La única posibilidad es alterar el orden, ¿no?, de dichas huellas para que el sentido sea distinto. Si hemos dicho que un síntoma es manifestación de un deseo reprimido inconsciente, ¿no?, la única manera entonces es cambiar, digamos, el orden de la narración para que el sentido sea distinto. O dicho de otra manera, la única posibilidad de cura que tienen los humanos es comprender. A mí me gusta más darse cuenta. Cuando tú te das cuenta de, digamos, la carga libidinal, la carga fantasmática que tuvo ciertos síntomas y se vacía, se deconstruye, entonces ahí puede cambiar el sentido. Y a lo mejor resulta que ni tu papá era tan malo, ni tu mamá era tan buena. Es decir, cuando tú comprendes algo, algo del deseo puede emerger. Y ahí no se necesita el síntoma. O dicho de otra manera,
dicho en freudiano. Los psicoanalistas curamos por añadidura. Curamos porque no buscamos curar. Eso es fundamental. A los psicoanalistas no nos asiste ningún deseo de bondad, ningún deseo de integración, ningún deseo de inserción. Por supuesto, no nos asiste ningún deseo de rehabilitación. El único deseo de posible, si lo hubiera, de un psicoanalista, es deseo de deseo. Por cierto, el otro día vi una fotografía de Messi, donde decía exactamente lo mismo. Messi deseaba lo que deseó. Vale, eso por una parte. O dicho de otra manera, y con esto ya voy concluyendo, solo se cura de verdad si algo en la propia verdad cambia. Repito, solo se cura de verdad si algo en la propia verdad cambia. Ahora, ¿cuál es la condición para cambiar? Hemos dicho que el efecto es un cambio de sentido. Para cambiar, la única posibilidad es perder algo. Es otro fundamental. Es decir, la única posibilidad que tenemos de cambiar el orden de las inscripciones para que aparezca algo distinto es perder el punto de fijación de dichas inscripciones. Es decir, si queréis lo digo en lacaniano, algo del fantasma, del goce fantasmático tiene que caer para que lo uno se pueda separar del otro. O dicho de otra manera, si quieren. Mientras que para la psiquiatría, para ganar hay que añadir, para el psicoanálisis, para ganar hay que perder. Eso es fundamental. Quiero decir, si tú no pierdes, no ganas. ¿Cuánta gente, por no perder, paradójicamente, no gana? La psiquiatría, el fundamento de la psiquiatría es añadir opciones terapéuticas. Una, otra, lo mismo que los trastornos. Sin embargo, el psicoanálisis es justamente una terapéutica, digamos, negativa. Opera por el vaciamiento. La pregunta entonces es, ¿usted qué está dispuesto a perder? Esa es la cuestión, ¿no? O si queréis, lo digo de otra manera. Cuando nos encontramos con un paciente, ¿con qué paga el paciente? Porque lo que está claro es que el 99,9% cuando te dicen quiero volver a ser como antes y tú sabes que nunca hay vuelta atrás, realmente le estás preguntando usted qué está dispuesto a perder. Y todo el mundo quiere cambiar sin cambiar nada. Esa es la paradoja. Que lo que hoy nos encontramos es gente que quiere cambiar sin que nada cambie. ¿Vale? Esa es la clínica hoy en día. La clínica hoy en día es la clínica tacaña. Nadie quiere dar. Porque ¿con qué se paga? Ah, esa es la pregunta. Voy a ir concluyendo. En psicoanálisis se paga con aquello que no tiene precio. Repito, en psicoanálisis se paga con aquello que no tiene precio. Es decir, con lo que está fuera del circuito de producción y el circuito de uso, de cambio, perdón, intercambio. De hecho, ¿cuánta gente va a terapia para que nada cambie? Y viceversa, ¿cuánta gente que podría cambiar se alarga en su propia cronificación? ¿Vale? Si a eso le sumamos el declive simbólico de hoy en día, es decir, que el número de palabras se ha reducido, que hay una real dificultad para poner palabras a los goces, que hay una real dificultad para poder elaborar, que vivimos una época de progresiva debilización mental, entonces evidentemente los efectos de la palabra sobre el cuerpo cada vez cuestan más. Y sin embargo, no nos queda otra. Esa es la cuestión. Esa es la gran paradoja de los humanos. La paradoja de los humanos
es que cada vez encontramos sujetos que son impermeables a la palabra. Y sin embargo, no nos queda otra. Esa es la cuestión. Que por mucho que lo intentemos, de otra manera, abordaje familiar, sistémico, astrología, equinoterapia, finalmente solo se cambia de verdad si un sujeto cambia su propia posición. Bueno, voy a concluir con dos cosas, entonces. Ustedes, futuros psicoanalistas, por una parte, tengan mucha paciencia. Es decir, no se empeñen en comprender rápido. Déjense bañar por los textos. El psicoanálisis no tiene una sola definición canónica. No hay una sola definición canónica. Porque, entre otras cosas, el mismo Freud y el mismo Lacan fueron cambiando de conceptos. Si alguien me pregunta qué es el inconsciente, le podría dar 20 respuestas del inconsciente, incluso algunas contradictorias. Por tanto, no tengan prisa, tengan paciencia. En segundo lugar, rodéense de un buen texto de psiquiatría. ¿Vale? A mí personalmente, después de tantos años, me sigue gustando aquella psiquiatría de los años 60 que era moderadamente psicoanalítica. Yo personalmente todavía hoy en día sigo utilizando el manual de psicopatología de Ajuria Guerra. Pero también tenemos manuales de psicopatología como el de mi buen amigo José María Álvarez. Les aconsejo el manual de psicopatología de José María Álvarez. ¿Vale? En segundo lugar, lean psiquiatría también. Lean psiquiatría. Hay que conocer el lenguaje del otro. Y cuando a ustedes les llegue un informe, que sepan lo que quiere decir y desde dónde lo quiere decir, aunque ustedes lo traten a su manera. Y por último, y ya con esto sí que concluyo, búsquense un buen psiquiatra. No para ustedes, que les supongo que si tienen la intención de formarse analíticamente, pasarán por su propio psicoanálisis, condición sine qua non. Cosa que, por supuesto, los filósofos, que son muy listillos, escamotean. No. El conocimiento literal de Lacan no tiene nada que ver con el psicoanálisis. ¿Vale? El psicoanálisis es una experiencia que por 20.000 pensamientos, lógicas existenciales que tenga, si tú no pasas por el diván, si tú no pones en juego tu propio cuerpo, no has entendido nada del psicoanálisis. Vale. Y por último, repito, búsquense un buen psiquiatra. Repito, no para ustedes, para cuando ustedes trabajan. ¿Por qué? Porque efectivamente hay psiquiatras que son intervencionistas, pero también hay colegas que pueden colaborar. No es lo mismo utilizar la medicación, y de paso hable usted un poquito, que pensar que la cura viene por la palabra, por la posición, pero que hay momentos puntuales donde es necesaria cierta medicación. Yo personalmente me sitúo en esa segunda corriente. Porque es verdad que hay veces donde el sujeto, por ejemplo, en una buffet delirante, ¿no? Hay momentos donde el sujeto no puede hablar. O en una crisis de pánico el sujeto no puede hablar. Y entonces si hay que recetar antidepresivo, por supuesto que se receta. Pero no es lo mismo colocar el medicamento como lo que cura, en la fantasía que cura, y de paso que hable un poquito, o al revés. Que el psicoanálisis es lo que de verdad cura, aunque la psicofarmacología pueda ayudar. Bueno, creo que he hecho una pequeña vista de pájaro. Espero que les haya resultado por lo menos sugerente. Venga, muchas gracias.